is good to be here this afternoon, Es una alegría poder estar con ustedes en esta tarde and I'm always thankful for the opportunity to study God's Word and share what it has with God's people. Es una alegría siempre poder compartir algo de la palabra del Señor con su pueblo. And so I'm looking forward to studying Mark together with you this afternoon. Así que para mí es una alegría el poder seguir compartiendo acerca del Evangelio de Marcos con ustedes en esta tarde. And so let's begin. Así que comencemos. All right, the Gospel of Mark displays for us the nature of Jesus, our King. El Evangelio de Marcos, mis hermanos, nos muestra la naturaleza de Jesús, nuestro Rey. Now, most of us have no experience living under a monarchy. Ahora, hay una realidad. La mayoría de nosotros no tenemos experiencia de vivir bajo un gobierno de monarquía. And because we lack the personal experience that the original audience here had, it's important for us to read and remember that Jesus was not the king that people expected or wanted. Así que debido a que nosotros carecemos de la experiencia personal que tuvo la audiencia original, es importante nosotros leer y recordar que Jesús no fue el rey que la gente estaba esperando o deseaba. He did not come in military might to secure freedom from political or national enemies. Jesús no vino con poder militar para asegurar la libertad de los enemigos políticos o nacionales. He did not come and revitalize a religious system. Él no vino a revitalizar un sistema religioso. Instead, Jesus came as a servant king. En cambio, Jesús vino como un siervo rey. Jesus came to serve and to be treated as a servant. Jesús vino para servir y para ser tratado como un siervo. We read this in Mark 10:45. Esto nosotros lo vemos en en Marcos 10:45, cuando dice, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Throughout the Gospel of Mark, we're reminded that Jesus is the king we need, not the king we want. Y a lo largo de este Evangelio de Marcos, nosotros se nos recuerda que Jesús es el rey que necesitamos, no el rey que queremos. Mark makes it clear in this gospel who Jesus really is and what it means to be a follower of Jesus. Marcos ha revelado de una manera clara en este Evangelio quién es Jesús realmente y qué significa ser un seguidor de Jesús. And as you have been studying Mark recently, you have seen Jesus demonstrate his identity as king. Y como hemos estado viendo en este Evangelio de Marcos, Jesús ha estado demostrando la identidad como rey al revelar su poder. By revealing his power as king over creation by calming the storm. Y él ha revelado su poder como rey sobre la creación al calmar la tormenta. He revealed his power over the spiritual realms by casting out the demons in the Gerasenes. Y él reveló también su poder sobre los reinos espirituales al expulsar a los demonios. In our text today, we see two more miracles of Jesus. Y en el texto que vamos a estar viendo hoy, vamos a estar viendo dos milagros que Jesús hizo. Jesus raised the daughter of Jairus, Vamos a ver cómo Jesús resucita a la hija de Jairo and Jesus healed the lady who touched his garments. y cómo Jesús sanó a la mujer que tocó sus vestiduras. These miracles validate the identity of Jesus as king by demonstrating his power over both sickness and death. Estos milagros van a validar la identidad de Jesús como rey al demostrar su poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. But they also do much more. Pero estos también hacen mucho más que eso. They reveal to us the nature of King Jesus and the right response to him. Estos textos también nos van a revelar la naturaleza del Rey Jesús y la respuesta correcta hacia él. And let's read the word of the Lord together. Así que yo quiero que vayamos al pasaje de Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Good idea. Busquen ahí en Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43 y vamos a ver lo que nos enseña este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo,
y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano, le dijo: Talita cumi, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. These two accounts are also found in Matthew's Gospel and in Luke. Estos dos relatos de este milagro también los podemos encontrar en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. And before we get into the text, I want to mention that there is some disagreement about this text. Antes de que entremos de lleno a este texto, yo quiero dejarles saber que hay algunos desacuerdos en este relato. It's about an apparent contradiction between the various gospel writers in the details of this story and in the timeline. Se trata de una aparente contradicción entre los diversos escritores de estos evangelios en algunos detalles de esta historia y la línea del tiempo de cuando sucedieron. And if you're interested in learning more about these specific issues, you can ask Jorge later. Y si usted está interesado en comprender alguna de estas supuestas contradicciones, pues después me pueden preguntar a mí. I will only mention now that if you were telling someone about the life of a close friend, Solo mencionaré que si le estuviéramos contando a alguien sobre la vida de un amigo cercano, there are times you would focus on similar events and times you would focus on when things happened. hay ocasiones en las que nos centraríamos en eventos similares y hay otras veces en las que nos centraríamos en lo que sucedía And times where you would focus on the person himself. y en otras ocasiones nos concentraríamos específicamente en la persona. Varieties in purpose will produce a variety in what you say. Las variedades en el propósito producirán variedad en lo que decimos. These varieties should not be assumed to be contradictions. Pero estas variedades no debemos asumirlas como contradicciones. These variations simply point out the different purposes and intents of the human authors as they were guided by God. En los evangelios, mis hermanos, estas variaciones simplemente señalan los diferentes propósitos e intenciones que los autores humanos escribieron a la hora de ser inspirados por Dios.
Our text today includes two stories. Y el texto de hoy incluye dos historias. They are two separate but very connected stories. Son dos historias separadas, pero a la misma vez conectadas. One is about a wealthy and powerful man with the respect of his community. Una es sobre un hombre rico y poderoso con el respeto de su comunidad. The other is a poor woman who has lived for over 12 years with a life-dominating disease. Y la otra historia es acerca de una viuda pobre que ha vivido por más de 12 años con una enfermedad que domina su vida. These stories are different, but they work together to teach us about the right response to King Jesus. Y aunque estas historias son dos historias diferentes, ellas trabajan juntas para enseñarnos cuál debe ser la respuesta correcta hacia el Rey Jesús. Can you remember a time, maybe from your childhood, when you realized that something you thought was normal in your family was actually something very unusual? Una pregunta para ustedes. ¿Puedes recordar un momento en que tal vez usted se dio cuenta de que algo que usted creía que era normal en realidad era algo único para su familia? I remember as a child thinking that my clothes and my style were normal. Yo recuerdo que de niño yo pensaba que mi ropa y mi estilo eran normales. And then suddenly, I became aware that I really didn't dress like the other kids at school. Pero luego, de repente me di cuenta que yo no me vestía como los demás niños de la escuela. No one else was wearing clothes that their mother had made for them. Ninguno de los otros niños llevaba ropa hecha por sus madres. When we're familiar with something, we might miss things that to other people would obviously stand out. Cuando nosotros estamos familiarizados con algo, es muy posible que perdamos cosas que obviamente se destacan como peculiares o inesperadas para la mayoría de las personas. Our text this morning is likely familiar to many of you. Y este texto que vamos a estar viendo en esta tarde es probablemente familiar para ustedes. Many of us have probably heard a sermon or two about these miracles. Muchas veces lo más probable hemos escuchado múltiples sermones acerca de esta historia. It's very likely then that we might consider the details of these stories are normal when in fact they would be anything but normal to the observer. Así que es muy probable que cuando nosotros vemos estos relatos, nosotros consideremos que los detalles de estas historias son normales, cuando de hecho serían todo menos normales para el observador original. The way that Mark tells a story should grab our attention. La forma en que Marcos está relatando esta historia debería cautivar nuestra atención. Think through these two stories again as if you're hearing them for the first time. Así que yo quiero que ahora usted trate de pensar en estas dos historias como si fuera la primera vez que usted las ha escuchado. What stands out as unusual? ¿Qué destaca en esta historia como algo inusual? What is an unexpected ¿Qué es thing? lo inesperado? Does anything surprise you? ¿Hay algo que te sorprende en esta historia? Does Jesus deal with the characters in the story in the way that you would expect him to deal with them? ¿Trata a Jesús con los personajes de la historia de la forma en que tú y yo esperaríamos que lo hiciera? At the end of the story, the results are what we would expect from Jesus. Al final de la historia nosotros vemos que los resultados son los que lo más probable nosotros esperaríamos de parte de Jesús. Jairus' daughter is alive and eating, and the woman is healed from her disease. La hija de Jairo está viva y comiendo y la mujer está curada de su grave problema de salud. However, what is unexpected is how Jesus interacts with both of them along the way. Sin embargo, lo inesperado de esta historia es la manera en que Jesús dialoga y trata con cada uno de los personajes a lo largo del camino. The way that Jesus interacts with these two individuals informs our understanding of faith and of Jesus himself. La forma en que Jesús interactúa con estos dos individuos va a informar nuestra comprensión de la fe y de Jesús. I would like to point out two things it teaches us about faith in Jesus. Yo quiero señalar dos cosas que este relato enseña acerca de la fe en Jesús. First, our faith in Jesus will be tested. Lo primero que podemos ver es que nuestra fe en Jesús será probada. And secondly, our faith in Jesus will be strengthened. Pero también vamos a ver que nuestra fe en Jesús será fortalecida. We will first work our way through the story, and then we'll come back to these two lessons of faith. Así que vamos a trabajar a través de la historia y luego vamos a regresar a estas dos lecciones acerca de la fe. Jairus is introduced in the story as one of the rulers of the synagogue.
Aquí vemos a Jairo, que es el hombre que se introduce en la historia como uno de los principales de la sinagoga. That is an important description. Esta historia y esta descripción es muy importante. It says a lot about the man. Esto dice mucho acerca de Jairo. He was a religious leader. Él era un hombre religioso. This was a man with power and respect in his community. Esto era un hombre que tenía poder y era respetado en su comunidad. He was also a man who would not be friends with Jesus. Pero también, como hemos visto, lo más probable es que era un hombre que no sería amigo de Jesús. Jesus openly addressed the problems of the religious establishment, and there was a great deal of hostility there. ¿Por qué? Porque como hemos visto, Jesús constantemente tuvo una lucha directa con los líderes religiosos de Israel y muchas veces hubo hostilidad por parte de los líderes religiosos hacia Jesús. And this short description identifies Jesus as a man who would normally be in opposition to Jesus. Y en esta descripción de este relato se identifica a Jairo como un hombre que posiblemente estaría en oposición a Jesús. However, circumstances have made Jairus desperate. Pero sin embargo, ciertas circunstancias han puesto a Jairo en una situación de desesperación. He was able to see past the animosity and recognize Jesus was the one who heals. Pero Jairo pudo ver más allá de la animosidad religiosa que había y reconocer a Jesús como el que podía sanar. His coming to Jesus would have required great humility and great faith. Este acercamiento de Jairo hacia Jesús habría requerido una gran cantidad de humildad y de fe por parte de Jairo. And so Jairus made his request. He said, "My little daughter is at the point of death. Come and lay your hand on her so that she may be made well and live." Pero como dice el relato, miren la petición que Jairo le hace a Jesús. Mi hijita está a punto de morir. Ven y pon tus manos sobre ella para que pueda estar bien y vivir. And now we see one of the first surprises in the story. Y ahora nosotros vemos una de las primeras sorpresas en esta historia. What do you expect to happen next? ¿Qué es lo que estamos esperando que pase después? What do you think Jesus will say to this request? ¿Qué crees que dirá Jesús a esta petición que le ha hecho Jairo? Mark tells the story by completely skipping any response from Jesus. Marcos cuenta este relato al completar saltándose cualquier respuesta de parte de Jesús hacia Jairo. All Mark says is, "And he went with him." Todo lo que dice el relato de Marcos es que Jesús se fue con él. And the next section of the story doesn't involve Jairus at all. Y la siguiente sección de este relato no incluye a Jairo, Except for the fact that it happens as they slowly make their way to his house. excepto que el próximo relato sucede mientras ellos van avanzando hacia la casa de Jairo. Jairus, Jesus, and the disciples were working their way slowly through the crowds of people. En el relato Jesús y Jairo se están moviendo con sus discípulos poco a poco entre la multitud hacia la casa de Jairo. This had to be terribly frustrating to Jairus. Esto lo más probable es una situación que provocó frustración en la vida de Jairo. Imagine how he felt. He must have felt like a person watching an ambulance, taking a loved one away from the scene of an accident to go to the hospital for life-saving surgery. Lo más probable es Jairo debió haberse sentido como la persona que ve a la ambulancia llevarse a un ser querido desde la escena de un accidente para ir al hospital para una cirugía que le salvará la vida. Only as the ambulance pulled away, it quickly slowed down, then stopped, and then sat in traffic, barely moving at all through the chaos of cars. Solo para ver a la ambulancia reducir la velocidad y luego detenerse y luego quedarse atascada en el tráfico mientras va rumbo al hospital. And now the story turns to another character. Y ahora la historia repentinamente cambia a otro personaje. A woman with a serious health condition. Una mujer con una condición de salud grave. The exact nature of her condition is not given, but enough information is given for us to understand that she has a great need and is very desperate. La naturaleza exacta de su condición no se nos provee, pero sí se nos da suficiente información para que entendamos que ella tenía una gran necesidad y que estaba desesperada. She has tried everything to find relief, but has only gotten worse. Ella ha intentado todo para encontrar alivio, pero su condición solo se empeoró. Her wealth had run out, Su riqueza se había agotado and now she was poor, tired, and still very sick. y esta mujer ahora estaba
pobre, cansada y todavía estaba muy enferma. Then she heard about Jesus. Pero luego ella escuchó acerca de Jesús. Maybe she heard that he was the one who had the power over sickness, power like no one else. Es lo más probable que ella había escuchado acerca de la historia de Jesús y del poder que él tenía sobre la enfermedad. She thought that if she could touch the garments of Jesus, then she would be healed. Ella pensó en su mente que si ella solamente podía tocar el manto de Jesús, ella podía ser sanada. That was her plan, and that's exactly what she did. Ese fue el plan que ella diseñó en su mente y eso fue exactamente lo que hizo. Now, her plan might have had a few theological problems with it, Ahora, este plan tenía algunos problemas teológicos, but it worked. pero funcionó. She touched Jesus and immediately felt healing from her disease. Ella tocó a Jesús e inmediatamente recibió sanidad. And here comes the next surprise. Y aquí viene la próxima sorpresa en este relato. How does Jesus respond to this woman? ¿Cómo Jesús responde a esta mujer? Jesus, the Word of God in flesh, Jesús, la palabra en carne, the all-knowing, powerful Creator, el creador todopoderoso que todo lo sabe, the all-knowing Son of God, says, el Hijo de Dios que todo lo sabe, dice, "Who touched my garments?" ¿quién tocó mi manto? Do you think he asked because he really needed to know? ¿Tú crees que Jesús preguntó esto porque realmente necesitaba saber quién había tocado su manto? Was it a question for his own benefit, ¿Era una pregunta para su propio beneficio? so that his knowledge would increase, so that he could then respond correctly? ¿Para que simplemente su conocimiento aumentara, entonces él pudiera responder correctamente? Or did Jesus ask this question to teach the people around him something important? O tal vez la razón por la cual Jesús hizo esta pregunta era para enseñarle a las personas que le rodeaban algo muy importante. Was there something this woman needed to know? ¿Había algo que esta mujer necesitaba saber? Was it for the benefit of Jesus or the benefit of others? ¿Esta pregunta era para el beneficio de Jesús o para el beneficio de los demás? And if we know the character of Jesus, we know that Jesus did not ask this question for his own benefit. Y si nosotros conocemos el carácter de Jesús, como hemos visto, nosotros sabemos que esta pregunta Jesús no la hizo para su propio beneficio. Therefore, it must have been for the benefit of others. Así que concluimos que esta pregunta Jesús la hizo para el beneficio de otros. And this leads us to an important question. Y esto nos lleva a una pregunta sumamente importante. If Jesus asked this question for the benefit of others, then what was that purpose? Si Jesús hizo esta pregunta para el beneficio de los demás, ¿cuál era el propósito de su pregunta? Jesus paused on his way to the house of Jairus and set up a teaching opportunity. Jesús hizo una pausa en su travesía hacia la casa de Jairo y estableció una oportunidad para enseñar algo. We see here a glimpse into how Jesus cares about the faith of the individual. Y nosotros podemos ver aquí un vistazo de cómo Jesús se preocupa por la fe del individuo. He brought the lady forward in front of the crowd to teach everyone there that faith in Jesus changes things. Él llevó a esta mujer delante de toda la multitud para enseñarles a todos que la fe en Jesús tiene el poder para cambiar todas las cosas. It's helpful to notice what Jesus did not say. Pero es bien importante ver lo que Jesús no dijo. He did not say, "Your superstition has healed you." Él no le dijo a esta mujer, tu superstición te ha curado. He didn't say, "Magic power flowed from my clothes to you and has healed you." Él no dijo, hay un poder mágico en mi manto que fluyó hacia tu cuerpo y te sanó. Superstition doesn't heal. La superstición, mis hermanos, no cura. And Jesus never encouraged superstition. Y Jesús nunca trató de inculcar o promover la superstición. Faith is different than superstition. La fe bíblica es totalmente distinta a la superstición. Faith is grounded in the truth. La fe bíblica está cimentada en la verdad. Truth about who Jesus is and what he has accomplished. La verdad acerca de quién es Jesús y lo que él ha logrado. Imagine if Jesus had not paused, if he had not asked this question. Imagínense que Jesús no se haya detenido a hacerle esta pregunta a esta mujer. What would she have thought in the coming months and years? ¿Qué es lo que esta mujer hubiese pensado en los próximos días, meses y años? She would be tempted to think that she had been healed
because she touched the garment instead of thinking she was healed because she believed Jesus was the king who had the power to heal. Lo más probable, esta mujer se iba a ver tentada a pensar que había sido sanada porque tocó el manto, en lugar de pensar que estaba siendo curada porque había creído que Jesús era el rey que tenía el poder para sanarla. Jesus paused to ask a question and inform her faith. Jesús hizo una pausa en medio de esta travesía para informar y fortalecer la fe de esta mujer. He taught her that her faith had made the difference, not her superstitions. Jesús quería enseñarle que fue su fe lo que hizo la diferencia, no su superstición. Now, in the background during this section of the story, we remember that Jairus is there with Jesus. Ahora, no nos olvidemos que en el trasfondo de esta historia, Jairo está juntamente con Jesús viendo lo que está pasando de camino a su casa. They're traveling to his house. Ellos van de camino a la casa de Jairo. So not only is this a slow trip due to the crowds, Así que no solo esto es un viaje lento debido a las multitudes, but it's slow because Jesus stopped to take time and teach this woman. pero este viaje se hizo mucho más lento porque Jesús se detuvo a enseñarle a esta mujer. We can only imagine the anguish and frustration that Jairus experienced when, after all their slow progress and delays, he received word from his house that his daughter had died. Pero imaginemos, hermano, la angustia y la frustración que Jairo está experimentando cuando después de todos sus lentos progresos hacia su casa y los retrasos que hubo en el camino, recibió la noticia de su casa de que su hija había muerto. They were too late. Llegaron demasiado tarde. Why was Jesus so slow? Jairo lo más probable se estaba preguntando, pero ¿y por qué Jesús está tan lento hoy? Why did he stop? ¿Por qué se detuvo de camino a mi casa? What we do know is that in this moment of intense emotional pain and distress, Lo que sí sabemos es que en este momento de intenso dolor emocional y angustia, Jesus came to him and said, "Do not fear, only believe." nosotros vemos en el texto que Jesús se acercó a Jairo y le dijo, no temas, solo cree. Just a moment earlier, Jesus had paused to inform and strengthen the faith of a desperate woman. Un momento antes Jesús había hecho una pausa para informar y fortalecer la fe de una mujer desesperada. And now Jesus gently approaches a desperate man and encourages him and strengthens his faith. Y ahora vemos cómo Jesús se acerca a un hombre que está en desesperación y lo alienta. We see in these two stories a truth that is worth repeating. Nosotros vemos en estas dos historias una verdad que vale la pena repetir. Our times of desperate need are opportunities for God to accomplish great things. Y esta verdad o estas verdades, mis hermanos, es que en nuestros tiempos de necesidad desesperada son oportunidades para que Dios logre grandes cosas en nuestras vidas. This truth was also revealed to the disciples in the boat Esto también fue revelado a los discípulos en el bote. and the man possessed by demons. También al hombre que había sido poseído por un demonio. Their times of desperate need were also God's time to accomplish great things. Los tiempos de grande necesidad de estos hombres también fueron hermosos tiempos de Dios para lograr grandes cosas en sus vidas. The next time you are in a period of struggle and desperate need, Así que la próxima vez que tú y yo nos encontremos en un periodo de lucha y de ansiedad, you will be tempted, like Jairus, to think that God has forgotten. es muy probable que como Jairo nos veamos tentados y pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Or even worse, that he doesn't care. O en el peor de los casos, lleguemos a pensar que a Jesús y a Dios no les importa nuestra vida. But remember this truth. Pero recordemos esta gran verdad. Those difficult times are great opportunities for God to work. Esos tiempos difíciles son tiempos donde Dios utiliza para obrar en nuestra vida. Trust in him. Confía en Él. Do not fear, No, only believe. no temas, solo créele al Señor. Now, if we understand the gospel, we know this to be true. Ahora, si nosotros entendemos el Evangelio, nosotros sabemos que esto es verdad. Because what is our greatest need? Porque ¿cuál es nuestra mayor necesidad? Our greatest need is deliverance from the bondage to sin. La mayor necesidad que nosotros tenemos y que los seres humanos tienen es la liberación de la esclavitud del pecado. Jesus said in John 8:34, "Truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin."
Jesús dijo en Juan 8:34, de cierto os digo, todos los que practican el pecado son esclavos del pecado. When my father was a young man, he became very frustrated with the many problems that he saw in the world. Cuando mi padre era un hombre joven, él se frustraba mucho con los problemas del mundo. In his frustration, he went and talked to the pastor at the church closest to his house. Y en su frustración, mi padre fue y habló con el pastor de la iglesia más cercana a su casa. He listed out all his complaints against God. Él fue y le presentó la lista de sus quejas ante Dios. He had problems with what God was doing, Él tenía problemas con lo que Dios estaba haciendo, with the corruption in politics, con la corrupción en la política, with pain and suffering and injustice in the world. con el dolor, con el sufrimiento y las injusticias en el mundo. And the pastor patiently listened. Y el pastor pacientemente lo escuchó. And after my dad was done pointing the finger of blame at God and at him, Y después que mi padre terminó de hacerle sus cuestionamientos a Dios y al pastor, the pastor kindly said something like this: el pastor muy amablemente le dijo a mi papá, Jack, I understand your frustration at all those things, Jack, yo entiendo tu frustración hacia todas estas cosas, but I think you're wrong about what your biggest problem is. pero yo creo que tú estás equivocado en cuanto a cuál es tu mayor problema. Your biggest problem is not what is going on in the world around you. Tu mayor problema no es lo que está sucediendo en el mundo que te rodea. It is a problem of what is going on inside your heart. Tu mayor problema es lo que está sucediendo dentro de tu corazón. Your own sin is your real problem. Tu propio pecado es tu verdadero problema. The pastor explained from God's word what Jesus had done through his death, burial, and resurrection. El pastor pasó a explicarle a través de la palabra de Dios lo que Jesús había hecho a través de su muerte, sepultura y resurrección. To provide freedom from the guilt and condemnation of sin. Todo esto para proporcionar libertad de la culpa del pecado y de la condena del pecado. That day, my father trusted in God's promise to forgive his sin. Y ese día, mi papá confió en las promesas de Dios de perdonar sus pecados. My father was in bondage to sin, and the truth about Jesus helped him see the truth. Mi padre estaba esclavizado en la esclavitud del pecado y la verdad acerca de Jesús lo ayudó a reconocer esta verdad en su vida. And because he responded in faith, Jesus provided freedom from that Y bondage. como él respondió en arrepentimiento y fe, Jesús proveyó la libertad del pecado que mi papá necesitaba. God shows himself great in our greatest need. Dios se muestra como poderoso en nuestra mayor necesidad. Listen to how it's described in Romans 6, verses 16 to 18. Miren lo que dice Pablo y describe esta realidad en Romanos 6, versículos 16 al 18. You want to read it? Sure. Do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey, either of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness? ¿No saben que si se presentan a alguien como esclavos obedientes, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que conduce a la muerte o de la obediencia que conduce a la justicia? But thanks be to God that you who once were slaves to sin have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed. Pero gracias a Dios que ustedes, que alguna vez fueron esclavos del pecado, se han vuelto obedientes desde el corazón hasta la norma de enseñanza a la que fueron cometidos. And having been set free from sin, have become slaves of righteousness. Y habiendo sido liberados del pecado, se han convertido en esclavos de justicia. How can God take slaves to sin and make them into slaves of righteousness? ¿Cómo puede Dios llevar a esclavos del pecado y ahora ser los esclavos de la justicia? Through Jesus Christ. A través de Jesucristo, mis hermanos. Remember how Mark described Jesus in chapter 10, verse 45? Recordemos cómo Marcos describe a Jesús en Marcos 10:45. For even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesus, as king, humbled himself to become obedient even to death. Jesús como rey se humilló a sí mismo para ser obediente a la muerte. Jesus acted as a servant to meet our greatest need. Jesús actuó como un siervo obediente para satisfacer nuestra mayor necesidad. And because of what Jesus has done,
Y debido a lo que Jesús ha hecho, freedom is promised to all who trust in Jesus for deliverance from their sin. la libertad se promete a todos los que confían en Jesús para la liberación de sus pecados. Perhaps it will help us trust in Jesus, the servant king. Así que yo creo que nosotros deberíamos confiar en ese Jesús, el siervo sufriente. If we remember how he deals with those who do trust him. Si nosotros nos recordamos de cómo Él trabaja y obra en la vida de aquellos que confían en Él. We'll close by noting these two things about Jesus and our faith. Ahora, yo quiero que nosotros veamos, concluyamos con dos cosas importantes acerca de esta historia y de la fe. Our faith in Jesus will be tested, Nuestra fe en Jesús va a ser probada and our faith in Jesus will be strengthened. y nuestra fe en Jesús será fortalecida. Our faith in Jesus will be tested. Nuestra fe en Jesús va a ser probada. This is revealed in how Jesus dealt with Jairus. Y esto se revela en la manera en que Jesús trató con la vida de Jairo. From the moment that Jairus came to Jesus to ask for help, Desde el momento en que Jairo se acercó a donde Jesús para pedir ayuda, it seemed that Jesus didn't care, daba la apariencia como que Jesús realmente no estaba muy interesado en la historia de Jairo. that Jairus was being ignored. Aparentemente Jesús estaba como que ignorando a Jairo. If Jesus really cared, Si Jesús realmente estaba preocupado, surely he would hurry along and avoid delays. obviamente se hubiese apresurado y evitaría retrasos para poder llegar a la casa de Jairo. His faith was being tested. La fe de Jairo estaba siendo probada. Did he believe that Jesus was capable of healing his daughter? ¿Creía Jairo que Jesús era capaz de curar a su hija? Did he believe that Jesus really cared? ¿Creía Jairo que a Jesús realmente le importaba a su hija? Was Jesus a fraud or was he really the Son of God? ¿Era Jesús un fraude o realmente era el Hijo de Dios? Did Jairus fear what people might say? O tal vez Jairo temía lo que la gente pudiera decir. The woman's faith was also tested. Pero también vemos que la fe de la mujer también fue puesta a prueba. Jesus singled her out with a question, "Who touched my garment?" Jesús le identificó públicamente entre todo el mundo y le hizo la pregunta, ¿quién tocó mi manto? She had tried to be invisible, but Jesus pointed the light at her. Ella había tratado de ser invisible entre la multitud, pero Jesús la puso en el centro de la atención. There are times it might appear that Jesus is neglectful, hurtful, forgetful, or apathetic to our need. Hay momentos donde puede dar la apariencia de que Jesús es indiferente a nuestra realidad o a nuestra situación. We should remember that while Jesus will test our faith, he will never forget us. Sin embargo, es muy importante entender, hermano, que aunque aparentemente esto es lo que nosotros estamos percibiendo, Jesús nunca se olvida de nuestras necesidades. Seasons of testing are difficult, but these moments are balanced by the confidence that Jesus works on our behalf to strengthen our faith through the testing. Hay momentos en nuestra vida, hay temporadas en nuestra vida donde hay mucha dificultad en nuestra vida, pero a pesar de eso debemos confiar en que Jesús está trabajando en nuestro hombre interior para fortalecer nuestra fe. At just the right time, when Jairus needed it most, Y en el momento justo, cuando Jairo realmente lo necesitaba más, Jesus approached to strengthen his faith. Jesús se acercó para fortalecer la fe de Jairo. And when the weak and superstitious faith of the woman could have been ignored, Y cuando esta fe débil y supersticiosa que esta mujer tenía pudo haber sido ignorada, Jesus paused to teach her and strengthen her faith. Jesús hizo una pausa para enseñarle y fortalecer su fe. Jesus deals compassionately with those who come to him in faith. Y es que hay una realidad, mis hermanos. Jesús trata con compasión a aquellos que acuden a Él con fe en sus necesidades. Even when their faith is weak or flawed. A pesar de que muchas veces esa fe puede ser débil o defectuosa. Jesus makes it clear that it is not the quality or quantity of a person's faith that matters. Así que Jesús deja bien claro que no es la calidad o la cantidad de fe de una persona lo que importa. Faith in Jesus is powerful because Jesus is a powerful king. La fe en Jesús es poderosa porque Jesús es un rey poderoso. And faith in Jesus is accessible because Jesus is a servant king. Y la fe en Jesús es una fe poderosa porque Jesús es un siervo rey. We can be confident that Jesus cares about those who are sick and who are suffering. Nosotros podemos tener la seguridad, mis hermanos, que Jesús se preocupa por aquellos que están enfermos y sufriendo. We can be encouraged because Jesus works in us to strengthen our faith in him.
Y nosotros podemos ser animados porque Jesús trabaja en nosotros para fortalecer nuestra fe en Él. Notice how Jesus is described in Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Y yo quiero que miremos cómo Jesús es descrito en Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una nube tan grande de testigos, let us lay aside every weight and the sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. dejemos de lado cada peso que nos asedia y el pecado que se aferra tan estrechamente, Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, y corramos con resistencia la carrera que se nos presenta mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. quien por el gozo que se puso ante él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Jesus is the founder of our faith, Jesús, mis hermanos, es el autor de nuestra fe. and he works patiently to perfect and strengthen our faith. Y Él trabaja pacientemente para perfeccionar nuestra fe. What a wonderful and comforting truth to hold to. Y esto es una verdad muy maravillosa de la cual nos podemos sostener. Jesus is not just the object of saving faith. Jesús no es solamente el objeto de nuestra fe salvadora. He is actively working in our individual lives to strengthen and make our faith perfect. Pero Jesús está activamente trabajando en nuestras vidas individuales para fortalecer y perfeccionar nuestra fe. May we praise Jesus. Alabemos a nuestro Salvador, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la exposición de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque a través de tu palabra podemos ver cómo tú obras en la vida de dos personas con diferentes realidades, pero también con una misma desesperación. Te pedimos, Señor, que tu palabra en esta tarde aliente los corazones de cada una de las familias que están aquí reunidas, Señor. Y si aquí hubiera alguna vida que todavía no ha puesto su confianza en ti, como ese rey, ese siervo que vino y se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que tú obres, Señor, en sus vidas y que traigas también ese redarguir de pecado en sus vidas para que puedan poner su confianza en Cristo como el autor de la fe y aquel que realmente puede perdonar sus pecados y resolver la necesidad más grande que tiene el hombre, el cual es la condenación a causa de sus pecados, Señor. Gracias por tu palabra y fortalece la fe de cada uno de nosotros en esta tarde, que podamos acudir en los momentos de desesperación, en los momentos de ansiedad, en los momentos de crisis, que podamos recurrir a Jesús, porque sabemos que en su momento dado tendremos una respuesta por parte de Él que muchas veces satisface más allá de lo que esperábamos y de lo que necesitábamos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.